Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo conformado por Jingo Jessica, Kinatoa Wilson, Ríos Juan y mi persona Kenchi Maybeth, vamos a presentarles sobre los tigres asiáticos. Los tigres actualmente son Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, los cuales pasaron de ser una colonia británica a formar actualmente parte de China continental. Los tigres del sudeste asiático, conocidos también como nuevos países industrializados, quienes en las últimas décadas sorprendieron al mundo por su desarrollo económico, debido a sus avances tecnológicos, dejando a un lado su realidad de economías agrícolas, siendo piezas claves en el escenario económico internacional. Los cuatro tigres asiáticos, denominados así por su rápido desarrollo económico, tienen el récord de crecimiento económico alto y sostenido. En las últimas décadas, consecuencia de un alto desarrollo industrial, se dice que quien domine la región asiática domina el mundo y que los países asiáticos constituyen hoy un reto para las demás economías. Como objetivo general, nosotros presentamos que analizar y explicar el rápido crecimiento industrial y económico de los tigres asiáticos para comprender las políticas públicas que estos han adoptado. De esta manera podemos decir que Asia es el continente más extenso del planeta, siendo el más grande de los 6 continentes que constituyen la Tierra, incluidas las regiones insulares. Asia posee un gran dinamismo y crecimiento económico por las siguientes razones. Se basaron en un desarrollo industrial en las inversiones de capital extranjero. Tienen una sobreexplotación de la mano de obra barata, abundante y organizada en sindicatos. El modelo económico del crecimiento liderado por las exportaciones, la estabilidad económica que atrajo la llegada de capitales extranjeros, el otorgamiento de créditos para industrias estratégicas y aprovechamiento de las tecnologías provenientes del exterior. Los tigres asiáticos. Los tigres del sudeste asiático surgieron entre 1945 y 1990, con el contexto de la Guerra Fría. Se los comenzó a ver como potencia. Los principales países que se han desarrollado tan vertiginosamente fueron Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, demostrando su crecimiento en calidad, cantidad y bajo precio en sus productos, alcanzando así a los mercados internacionales. A mediados de 1950 apuntaron a los avances tecnológicos y a políticas sustitutivas de importación, orientándose luego a las exportaciones. En poco tiempo, los países del sudeste asiático pasaron a ser países de escaso crecimiento como contrapartida de bajos salarios de los trabajadores, lo cual resultó atractivo para empresas extranjeras que se instalaron en la región. Eh, Con lo que respecta a Hong Kong, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong se ha transformado en uno de los centros industriales, financieros y comerciales más importantes del mundo. Igualmente desempeñó el papel en una plataforma para el comercio y la inversión en el resto de China, lo que ha ido aumentando sus intereses económicos en el continente asiático. Hong Kong ha desarrollado importantes industrias debido en gran parte a la gran influencia de trabajadores inmigrantes chinos tras la instauración del régimen comunista en China. Hong Kong está considerado uno de los lugares con mayor libertad económica del mundo. Esto quiere decir que existe una gran facilidad para establecer empresas en el territorio y para mover dinero de Hong Kong al exterior. En lo que corresponde a Taiwán, el gobierno ha venido aplicando un activo programa de industrialización y en la década de 1980 las industrias eran el principal sector de la economía. La política económica se puso en práctica por medio de una serie de planes multianuales que se iniciaron en 1953 y que se diseñaron con el objetivo de incrementar la producción y desarrollar las industrias de exportación. En 1991 Taiwán emprendió un programa de reconstrucción de obras públicas con el presupuesto de 300 mil millones de dólares estadounidenses. El país se adaptó bien a la crisis de 1973, reconvirtiendo su industria al sector de altas tecnologías. Estas tecnologías como telecomunicaciones, teléfonos móviles, biotecnología, audiovisuales, entre otros, siendo hoy uno de los primeros fabricantes mundiales de microprocesadores.
Continuando con nuestra exposición, tenemos a Corea, que también es uno de los tigres asiáticos. Su nombre oficial es República de Corea. Cuenta con una superficie de 9.143 kilómetros cuadrados. Sus límites son: al norte con la República Democrática Popular de Corea, al este se encuentra el Mar del Japón, al sur el Estrecho de Corea, que separa al Japón, y al oeste el Mar Amarillo. Cuenta con una población de 48.636.068 habitantes, esto hasta el 2010, y su capital es Seúl. Tradicionalmente, la economía del sur se basaba en la agricultura. Sin embargo, desde comienzos de la década de 1960 se ha llevado a cabo una industrialización extraordinariamente rápida. El Producto Interno Bruto, el PIB, ha crecido más de un 9% anual entre mediados de la década de 1960 y comienzos de 1960. Desde entonces ha disminuido aproximadamente en un 8%. Actualmente, Corea del Sur es uno de los 12 mayores estados comerciales del mundo. Esta economía ha estado desde hace muchos años dominada por chaebol, que significa conglomerados industrializados. Esto quiere decir grandes empresas, como por ejemplo tenemos a Samsung y a Hyundai. Estas corporaciones gigantes han sido objeto de una reciente reforma legislativa, pues se cree que obstaculizan la libre competencia. El chaebol se ha redirigido hacia sus propias áreas de negocio. Además, cuenta con un índice de desarrollo humano muy alto, particularmente en materia de educación, donde se clasifica que Asia en Asia es uno de los primeros y séptimo en todo el mundo en este tema. Actualmente está clasificado como el país más innovador, según el Índice Global de Innovación. Ahora tenemos a Singapur. Singapur tiene como capital la ciudad de Singapur. La isla se une a la península de Malaya a través de dos puentes. Esta economía depende principalmente de las exportaciones y el refinamiento de importaciones, particularmente del sector electrónico e industrial. Especialmente la refinería petrolera más grande de Asia se encuentra en Singapur. Asimismo, el país es más importante del centro financiero internacional. El país es un importante centro financiero, además es el cuarto en mercado de divisas más grande del mundo. Además, se considera la economía de Singapur como una de las economías más acogedoras del mundo, por lo cual se encuentran miles de expatriados en el país trabajando en empresas multinacionales. Ahora, ¿cómo vemos esto como un caso práctico? O sea, ¿cómo lo han tomado las demás economías a través de esto? Entonces vemos como un economista llamado Jeffrey Sachs dice que un reportaje tras nuestras crisis del 2001 entendió mejor a América Latina cuando la comparó con Asia. Más decía al desarrollo de la ciencia y al impulso de la educación. ¿Entenderán los líderes políticos argentinos que el país necesita una nueva economía internacional competitiva? Una economía del conocimiento. Corea, Hong Kong, Singapur, Taiwán lograron por esa vía un desarrollo regional tan rápido que se los llamó los tigres o dragones asiáticos. Es a ello que se debe el nombre de estos países. Los logros económicos de estos países se han basado en una peculiar coexistencia entre intervencionismo estatal y la economía de mercado, según Christopher Light, economista norteamericano especializado en Asia. La presencia del Estado en estos países es muy intensa. Denuncia los elevados niveles de corrupción en estos estados, una práctica generalizada de un sudeste asiático. Los tigres, a diferencia de la Argentina, tienen reducidas superficies en el sudeste asiático, con clima tropical y subtropical húmedo, escasos recursos minerales y muy pocos suelos fértiles.
Solo el 7% de las tierras de Hong Kong son cultivables, el 22% de la Corea y el 25% del Taiwán. La pobreza de la Singapur hizo que el país desarrollara modernas técnicas de cultivo con muy buenos resultados. Ellos emplean así su inteligencia para enfrentar la escasez natural. Los tigres crearon una industria manufacturera que compitió internacionalmente y produjo uno de los crecimientos regionales más importantes de la historia. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de las consecuencias que tienen los tigres asiáticos para la población. Primero hay que entender que el sobrenombre de tigre se aplica a países con economía en rápido crecimiento. Sin embargo, esto también preocupa a su impacto en los trabajadores. Los tigres asiáticos han sido acusados en varias ocasiones de orientar su economía al beneficio de los inversores manteniendo bajos salarios. Esto que nos quiere decir que estos empresarios pagan muy poco o casi no lo justo a sus trabajadores, más si estos tigres asiáticos están concentrados en lo que son sus inversores. La evolución política de los tigres se halla frenada por la incapacidad de las autoridades para imponer disciplina. Además, se ha generado desconfianza por parte de los ciudadanos que ven sus ganancias materiales subsumidas al azar. En otro contexto, las sociedades asiáticas tienen que comenzar a exigir un reparto detallado del reparto social de los costes y beneficios de las políticas seguras aplicadas en estas economías. A medida que la economía crece, la intervención estatal se hace cada vez más difícil por el poco control que se tiene hacia los inversores en los tigres asiáticos. En un contexto donde el proceso de politización de un grupo cada vez mayor de ciudadanos no puede frenarse, los estados son indispensables y fundamentales para el mantenimiento de la unidad nacional. Dentro de las élites de Asia, tienen que comenzar a tomar primacía los asuntos políticos, para recordar fracasos que han sido provocados por la falta de debate público. Y como el tema cierre nuestras conclusiones, podemos decirlas que el poder y la riqueza no están en manos de los dueños de tierras. También los gobiernos dan prioridad a la efectividad estatal, la burocracia civil con una fuerte formación y sentido militar. Estos 4 países de los denominados tigres asiáticos comparten la actuación de un Estado desarrollista que articula y seguirá articulando políticas públicas con intereses privados y que en su gran mayoría combinó las importaciones con la promoción de exportaciones y con políticas industriales y tecnológicas. También es importante la formación de recursos humanos dentro de estas economías y a la inversión en tecnología. Esto contribuye a la modernización industrial y que, por decirlo así, sigue permitiendo pasar rápidamente de lo que fue hace algún tiempo atrás la producción y exportación de productos a escala mundial. Gracias.